Bueno chicos, video muy especial el día de hoy, video que bueno, me pone contento, me pone feliz, colaboración muy importante el día de hoy, tenemos una opinión muy importante de una gran persona, de un gran amigo, Iván, de Spy Azulgrana. ¿Qué tan probable vemos esa posible final de Champions League, esa anhelada final de Champions entre Barça, Real Madrid, Real Madrid, Barça? Sin duda podría darse, ¿qué tan probable sería? Vamos con la intro. Bueno chicos, video muy importante, video que, bueno, me parece que será muy bueno y es que vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que podría ser algo vistoso. Ese gran clásico que se podría dar, Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid en Champions League, ¿qué tan probable vemos que se pueda dar esa hipotética final de Champions? Y es que, bueno, hablamos del Barça, un Barça de Hansi Flick que a día de hoy está ilusionando muchísimo al barcelonismo, está ilusionando realmente a todo el sector del Barça en general. Vemos un Barça que está muy bien constituido, está muy bien en todas las líneas, en defensa, en el medio campo y en la delantera. Estamos viendo un Barça muy goleador, un Barça que a día de hoy está generando muchísima confianza en el barcelonismo, un Barça que por ahora se enfrentará al Borussia Dortmund en cuartos de final. eh, Me parece que el Barça claramente es favorito. Partido de ida en Montjuic, partido de vuelta en el Signal Iduna Park, en el campo del Dortmund. Chicos, creo que el emparejamiento podría beneficiar un poco al Barcelona. Es cierto que ya le hemos ganado en la fase de liga al Dortmund por la mínima en el Signal Iduna Park 2-3 con una victoria épica del Barça en los últimos minutos, pero creo que en esta ocasión será un poco diferente. Se la están jugando un pase directo a semifinales de Champions. Y bueno, creo que el Barça por aquí es favorito. El Barça me parece que es favorito en esta eliminatoria ante el Dortmund. Creo que el Barça tendrá que sacar una ventaja importante en Montjuic en el partido de ida y le pondría al Barça un porcentaje del 65, incluso un 70% para el Barça, a un 30% para el Dortmund, para que se clasifiquen a semifinales de Champions League. Y bueno, por otro lado tenemos algo muy importante, tenemos un partido muy bueno entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich. Creo que al equipo que más le beneficia al Barça en cuanto a juego es el Bayern de Múnich. Creo que es un equipo que te deja jugar mucho, que deja espacios, que bueno, claramente le puedes atacar de forma más accesible. En cambio contrario, el Inter de Milán, que es el equipo menos goleado a día de hoy de la Champions League, es un equipo muy, muy, muy trabajado. Me parece que incluso el Inter de Milán le podría hacer muchísimos problemas al Barça. En mi opinión, y en lo personal me gustaría que pasara el Bayern de Múnich en esa eliminatoria para podernos enfrentarnos ante el Bayern en una hipotética semifinal de Champions, porque creo que el Barça podría, bueno, jugarle un poco mejor al Bayern de Múnich que al Inter de Milán. Y bueno, en caso de que se haga esta hipotética semifinal, Barça-Bayern de Múnich, creo que el Barça eh, podría ganarle. Confío en el Barça, confío en este Barça de Hansi Flick y que podamos ganarle al Bayern de Múnich y tener al Barça en la final. Y bueno, por otro lado tenemos un Real Madrid-Arsenal, un Arsenal que realmente no me está convenciendo, tiene muchas bajas, tiene a Mikel Merino incluso jugando como delantero centro. Algo importante, esperemos que Saka esté lo más pronto disponible para el Arsenal de Arteta. Y bueno, por otro lado tenemos un PSG Aston Villa, que en realidad aquí no veo mucho probabilidad de que pase el Aston Villa y pasaría el PSG. Tendríamos entonces una semifinal Barça, Bayern y bueno, un Real Madrid contra el PSG. Y bueno, creo que se podría dar claramente una final esperada, una final muy vistosa como podría ser el clásico, un Barça Real Madrid. Creo que el Real Madrid por ahora la experiencia podría derrotar al PSG de Luis Enrique y bueno, el Barça podría derrotar al Bayern de Múnich y poder tener una semifinal esperada, una final esperada, mejor dicho, entre el Barça contra el Real Madrid. Así que bueno, ahora vamos con la opinión de Iván, España Azulgrana. Adelante. El nuevo Barça de Hansi Flick que está ante una de las grandes ocasiones que tiene de nuevo de volver a levantar la orejona, la Champions, ¿no? En esos encuentros de cuarto de final
frente al Borussia Dortmund de Kovac, ¿vale? Ya nos enfrentamos en la liguilla al de Nuri Sahin, en este caso está llevado por Niko Kovac. Nos vamos a encontrar un Borussia Dortmund en el cual Kovac trata de imponer prácticamente lo que ha sido su filosofía, ¿no? Muy similar en parte también a la de Hansi Flick, lo que es ese juego vertical, esas transiciones rápidas, bastante presión, presión intensa, mediante una defensa siempre bien compactada y organizada, un planteamiento de un 3-5-2, incluso un 3-4-1-2, a diferencia de ese 4-2-3-1 de Hansi Flick, que también es llevada a cabo en ocasiones por Niko Kovac. Sobre todo intenta jugar aprovechando las bandas, ¿no? Muy flexible a la hora de la organización táctica, de ese dibujo, también Niko Kovac, pero lógicamente yo creo que son unos cuartos en los que el Barça, primero Montjuïc, en la vuelta en el Signal Park, debe superar el Barça de Hansi Flick al Dortmund de Niko Kovac, y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. Sí me atrevería a decir que va a ser una eliminatoria que no se va a cerrar hasta el partido de vuelta en el Signal Park de Dortmund. Por otra parte, en la parte baja del cuadro, nos encontramos en este caso del mismo cuadro del Barça a un Bayern Inter de Milán, que para mí prácticamente es la final de la Champions anticipada, ¿no? Sin un claro pronóstico. Sería el rival del Barça en semifinales, un Bayern que jugará esa final en el Allianz, y un Inter de Milán que prácticamente no encaja goles, comanda la Serie A con 64 puntos, a 3 puntos del segundo, que es el Nápoles, el equipo de Simone Inzaghi, pero que es un tanto engañoso, ¿no? Sí tiene una edad bastante alta de media en la plantilla, estamos hablando de que superan los 30-31 años de media, pero nos encontramos con un equipo bastante disciplinado, muy fuerte y compacto, sobre todo a nivel organizativo en defensa, y además nos encontramos con que en el caso de eliminar al Bayern sería el rival que menos querría yo para el Barça, porque es un equipo además que te va a defender en bloque bajo. Ya hemos visto los problemas que ha atravesado el Barça frente al Leganés, frente a la Unión Deportiva, frente a Getafe, a todos aquellos equipos que te han defendido en bloque bajo, ¿no? Si por un lado apuesto por el pase del Barça en semifinales, eliminando al Dortmund, aquí yo creo que pesará más el ser anfitrión, ¿no?, de esa final de la Champions 2025 en el Allianz, y acabará pasando el Bayern. Yo de hecho prefiero que pase el Bayern, que es un equipo que te va a dejar jugar al fútbol, el equipo de Vincent Kompany, y que además, en este caso favorable al Barça, es un equipo todavía un poquito verde, sí poderoso, jugará la final en Champions, el gran rival de la Bundesliga, pero un equipo todavía verde de la mano de Vincent Kompany. El rival a evitar para mí sería el Inter de Milán. Por el otro lado tenemos unos cuartos de un Arsenal Real Madrid, que prácticamente no creo que tenga mucha historia. El equipo de Mikel Arteta no le veo a día de hoy, mucho más con las bajas en ataque que está teniendo. Fijaros, Mikel Merino está jugando hasta de 9 para Mikel Arteta en el Emirates. Creo que es una eliminatoria con un claro color blanco. Creo que es la más desigual de todas, y creo que incluso en el Emirates podría quedar sentenciada. En el otro punto de los otros cuartos estaríamos hablando de un Paris Saint-Germain Aston Villa, una de las sorpresas de esta UEFA Champions League, de este nuevo formato de la Champions. Un Aston Villa de la mano de Unai Emery, que será interesante ver cómo regresa el ex del Paris Saint-Germain al Parque de los Príncipes. Recordemos, Unai Emery dirigió durante varias temporadas al Paris Saint-Germain, pero creo que tiene un claro favorito. Creo que el equipo de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes prácticamente dejará resuelta la eliminatoria, y sí quedará un partido un poquito más igualado en el Villa Park de Birmingham para los de Unai Emery, pero no creo que pase apuros para acceder a esas semifinales. Por otro lado, entonces nos encontraríamos con un Barça-Bayern Múnich, ¿vale?, en una semifinal, en la parte del cuadro del Barça. Por otra, un Real Madrid-Paris Saint-Germain. En lo que sería prácticamente la gran final de la Champions, o una de las grandes finales que desearía la propia UEFA, ¿no? Nos encontramos a un Barça con un Bayern de Múnich, que bajo mi modo de ver estaríamos hablando de un partido bastante igualado. Bien, es cierto que con esos 4 goles en
En la liguilla demostramos haber vuelto, dimos un golpe de autoridad, nos desquitamos del Bayern, pero hay que tener en cuenta que fueron detalles bastante puntuales, ¿no? Prácticamente un 100% de aciertos en todo el partido por parte del Barça y además en momentos muy claves como es el inicio y solamente del partido y fijaros solamente en la cara de los jugadores del Bayern al escarso de no entender realmente lo que estaba pasando y no acaban de entender qué es lo que estaban haciendo mal, ¿no? Creo que será una eliminatoria bastante igualada y creo que hablando de porcentajes, aunque no me gustaría darlos, estaríamos hablando de un 60% a favor del Barça, un 40% a favor del Bayern. En el otro lado tendríamos un Real Madrid-Paris Saint-Germain. Desgraciadamente, creo que va a depender bastante del resultado que logre el Paris Saint-Germain en el partido de ida. Si el Paris Saint-Germain es capaz de dejar la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta, el equipo de Luis Enrique habrá ganado bastantes opciones de ese pase a su ansiada Champions. Pero parte para mí, por tema de historia, experiencia, suerte, lógicamente, con algo de ventaja el Real Madrid. Hablando de porcentajes, estaríamos hablando aproximadamente de un 70% al Real Madrid, un 30% al Paris Saint-Germain. Lo que llevaría a llevarnos a esa final en el Allianz, que sería un Real Madrid-Barça.